Hola, te damos la bienvenida a nuestro canal de historias destacadas. Disfruta del contenido. En las vibrantes calles de Sevilla, una talentosa niña de 12 años ve cómo su futuro se desmorona debido a una acusación injusta. 20 años más tarde, el destino la lleva de regreso al lugar que una vez la rechazó, pero esta vez con la capacidad de transformarlo todo. ¿Será capaz Carmen de descubrir la verdad escondida detrás de su expulsión mientras lucha por salvar la escuela que una vez la traicionó? La luz dorada del sol sevillano se filtraba por las ventanas del Colegio San Isidoro, iluminando los pasillos llenos de estudiantes. Entre ellos, Carmen Vega, una niña de 12 años con ojos brillantes y una melena oscura atada en una coleta, se destacaba. Su uniforme impecable y la mochila repleta de libros eran el distintivo de una estudiante ejemplar. Carmen avanzaba con paso firme hacia el aula magna, donde se celebraría el renombrado Concurso Nacional de Jóvenes Talentos. Sus compañeros la observaban con una mezcla de admiración y envidia. Todos sabían que era la favorita para ganar. «Buena suerte, cerebrito», le gritó Lucía, su mejor amiga, mientras Carmen le respondió con una sonrisa nerviosa. Al ingresar a la sala, el murmullo de los participantes y la audiencia llenaba el espacio. Carmen se acomodó en su lugar asignado, tomando una respiración profunda para calmar sus nervios. El director del colegio, don Alfonso Mendoza, un hombre de porte distinguido y expresión severa, se acercó al podio. «Bienvenidos al 30º Certamen Nacional de Jóvenes Talentos», anunció con tono solemne. «Que gane el mejor». El tiempo pasó rápidamente mientras los concursantes se enfrentaban a retos de lógica, matemáticas y conocimientos generales. Carmen destacaba en cada prueba. Sus respuestas rápidas y precisas la colocaban en lo más alto de la clasificación. El público contenía la respiración, expectante por el resultado final. Pero entonces, justo antes de la última prueba, sucedió lo inesperado. Don Alfonso detuvo el concurso, con el rostro mostrando una mezcla de decepción y furia controlada. «Con pesar debo informar», dijo con voz profunda, «que hemos descubierto un caso de trampa». Los murmullos se propagaron por la sala como una ola. «Carmen Vega está descalificada y expulsada del Colegio San Isidoro». En ese momento, el mundo de Carmen se vino abajo. Las miradas acusatorias, los murmullos, las expresiones de sorpresa de sus compañeros, todo se mezclaba en un torbellino de confusión y dolor. «Pero yo no hice trampa», gritó desesperada, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Sin embargo, sus protestas no encontraron respuesta. Mientras la sacaban de la sala, Carmen vio a sus padres, humildes trabajadores que habían hecho grandes sacrificios para darle esa oportunidad. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y vergüenza. En ese instante, algo se rompió dentro de Carmen. Juró que un día descubriría la verdad y limpiaría su nombre, sin importar cuánto tiempo le tomara. Esa noche, en su pequeño apartamento del barrio de Triana, Carmen lloró hasta quedarse dormida. Sus sueños, que antes estaban llenos de promesas y aspiraciones, ahora estaban impregnados de incertidumbre. Sin embargo, en medio de la oscuridad, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Esto no sería su caída, sino el inicio de su ascenso. Se prometió a sí misma que algún día volvería a las aulas del San Isidoro, no como una niña acusada, sino como alguien a quien todos tendrían que escuchar. 20 años habían transcurrido desde aquel fatídico día. El tiempo, en su avance implacable, había transformado a la joven Carmen en una mujer elegante y decidida. Su cabello, ahora en un moderno corte bob, enmarcaba un rostro que reflejaba tanto determinación como experiencia. Vestida con un impecable traje de chaqueta, Carmen Vega caminaba por las calles de Sevilla con la confianza de alguien que ha conquistado el mundo. El taxi la dejó frente al majestuoso edificio de vidrio y acero que albergaba el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. «Buenos días, señora Vega», dijo el recepcionista con una leve inclinación de cabeza. Carmen asintió y se dirigió directamente a su oficina. Apenas había tenido tiempo de sentarse cuando su asistente, Marta, entró apresuradamente. «Carmen, tienes una llamada urgente», anunció Marta, con un tono que dejaba claro que no era una llamada común. Es del Colegio San Isidoro». El corazón de Carmen dio un vuelco. Habían pasado 20 años, pero escuchar ese nombre aún tenía el poder de acelerar su pulso. Con un gesto, indicó a Marta que le pasara la llamada. «Carmen Vega al habla», dijo con voz firme, ocultando la tormenta de emociones que se agitaba en su interior. «Señora Vega, soy Javier Ruiz, el actual director del Colegio San Isidoro», dijo una voz desde el otro lado de la línea. «Estamos enfrentando una situación crítica y necesitamos su ayuda con urgencia».
El colegio está siendo demandado y, si perdemos, nos veremos obligados a cerrar. Carmen escuchó en silencio, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era esto una ironía del destino o tal vez una oportunidad? Entiendo su situación, señor Ruiz, respondió Carmen con calma calculada, pero debo preguntar, ¿por qué recurrir a mí? Estoy segura de que conoce mi historia con el colegio. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Precisamente por eso, señora Vega. Su reputación como abogada es intachable, y creemos que nadie comprendería mejor la relevancia de este caso. Además, tal vez sea el momento de enmendar errores del pasado. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquí estaba la oportunidad que había aguardado durante 2 décadas. Podría rechazarla, dejar que el colegio que la había lastimado se desmoronara. Pero algo dentro de ella, esa misma chispa que la había mantenido motivada todos estos años, le decía que esta era su ocasión para descubrir la verdad. De acuerdo, señor Ruiz, dijo finalmente. Acepto el caso. Mañana estaré en el colegio a primera hora para discutir los detalles. Después de colgar, Carmen se quedó mirando por la ventana de su oficina, contemplando la ciudad que había presenciado tanto su caída como su resurgimiento. Mañana volvería a recorrer los pasillos del San Isidoro, ya no como la niña acusada, sino como la abogada que podría salvarlo o destruirlo para siempre. Esa noche, en su elegante ático con vistas al Guadalquivir, Carmen sacó una vieja caja del fondo de su armario. Dentro, cuidadosamente guardado, estaba su antiguo uniforme escolar. Lo sostuvo frente a ella, mientras los recuerdos llenaban su mente. «Voy a encontrar la verdad», susurró, como una promesa a la niña que solía ser. Cueste lo que cueste. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre Sevilla cuando Carmen estacionó su coche frente al Colegio San Isidoro. El edificio, una combinación de arquitectura neoclásica y moderna, se erguía majestuoso ante ella. Por un instante, se sintió nuevamente como aquella niña de 12 años, con el corazón acelerado ante la idea de cruzar esas puertas. «Vamos, Carmen, ya no eres una niña», se dijo, enderezando los hombros y avanzando con paso decidido hacia la entrada. El interior del colegio había cambiado poco. Las mismas baldosas sevillanas adornaban las paredes, y el olor a libros antiguos y tizas seguía impregnando el aire. Carmen se dirigió a la recepción, donde una mujer de mediana edad la recibió con una sonrisa. «Buenos días. Soy Carmen Vega. Tengo una cita con el director Ruiz», anunció con voz tranquila. La secretaria la observó con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. «Por supuesto, señora Vega. El director la está esperando en su oficina. Sígame, por favor». Mientras avanzaban por los pasillos, Carmen se percató de las miradas de los profesores y estudiantes que ya estaban en la escuela. Los murmullos la acompañaban como un rastro. «Es ella, la niña prodigio que fue expulsada. ¿Qué estará haciendo aquí?». Carmen mantuvo la calma exterior, aunque en su interior se agitaba un torbellino de emociones. Al llegar a la oficina del director, la secretaria golpeó suavemente la puerta. «Adelante», se oyó desde el interior. Carmen entró y se encontró cara a cara con Javier Ruiz, un hombre de unos 50 años con una expresión preocupada. «Señora Vega, gracias por venir», dijo Ruiz, estrechando su mano. Carmen echó un vistazo alrededor y su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada en la pared. Era una imagen antigua del claustro de profesores, y entre ellos reconoció a don Alfonso Mendoza, el director que la había expulsado. «Veo que ha notado la foto», dijo Ruiz, siguiendo su mirada. «Don Alfonso se jubiló hace 5 años. Fue él quien me recomendó para este puesto». Carmen asintió, guardando esa información para más adelante. «Señor Ruiz, vayamos al grano. ¿Qué es exactamente lo que pone en riesgo al colegio?». Ruiz exhaló un suspiro profundo antes de contestar. «Es una demanda colectiva, señora Vega. Un grupo de exalumnos acusa al colegio de haber encubierto casos de acoso durante años. Si ellos ganan, las indemnizaciones serían tan altas que nos veríamos obligados a cerrar». Carmen frunció el ceño. «Entiendo. ¿Y tienen pruebas que respalden esos presuntos encubrimientos?». «Eso es lo que más nos inquieta», respondió Ruiz en voz baja. «Alguien les ha facilitado documentos internos, papeles que, según nuestros archivos, deberían haber sido destruidos hace años». En ese instante, algo encajó en la mente de Carmen. Podría haber una relación entre esos documentos y su propia expulsión. Sin embargo, decidió guardar sus sospechas por el momento. «Voy a necesitar acceso a todos los archivos del colegio, señor Ruiz, y también quiero entrevistar a todos los profesores que trabajaron aquí hace 20 años»,
dijo Carmen con firmeza. Ruiz asintió, aunque Carmen pudo percibir un leve destello de duda en su mirada. Por supuesto, le proporcionaremos todo lo que necesite. Sin embargo, señora Vega, debo preguntarle, ¿está completamente segura de que puede abordar este caso con objetividad, considerando su historial con el colegio? Carmen se levantó, fijando su mirada en Ruiz. Señor director, precisamente por mi historia con este colegio soy la persona indicada para este caso. Conozco cada rincón, cada secreto, y sé lo que es ver tus sueños destrozados aquí, en el San Isidoro. Voy a darlo todo en esta lucha. Pero le advierto, si encuentro algo sospechoso, no dudaré en sacarlo a la luz. Ruiz empalideció un poco, pero asintió. Entendido, señora Vega. Confío en su profesionalismo. Al salir del despacho, Carmen se detuvo por un instante en el pasillo. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud, mezclándose con los recuerdos del pasado. Muy bien, se dijo a sí misma. Es hora de revelar los secretos ocultos y hacer justicia. Con esa resolución, se preparó para sumergirse en una investigación que no solo podría transformar su vida, sino también alterar para siempre la historia de Colegio San Isidoro. Los días posteriores fueron un caos de trabajo para Carmen. Se enfrascó en los archivos del colegio, revisando expedientes, actas de reuniones y registros disciplinarios. El olor a papel envejecido y el polvo que cubría algunas carpetas le recordaban constantemente cuánto tiempo había transcurrido desde su expulsión. Una tarde, mientras examinaba documentos en una pequeña sala que le habían asignado como oficina temporal, oyó un suave toque en la puerta. Al levantar la mirada, se encontró con una mujer de unos 60 años, de cabello gris y expresión afable. Carmen, soy Pilar Sánchez. No sé si me recuerdas, fui tu profesora de literatura, dijo la mujer con una sonrisa afectuosa. Carmen se levantó de inmediato, mientras los recuerdos volvían a su mente. Por supuesto, Pilar, claro que la recuerdo. Usted siempre confió en mí. Pilar entró en la sala, cerrando la puerta detrás de ella. Carmen, cuando supe que habías vuelto, sentí que era necesario hablar contigo. Hay cosas que debes conocer sobre lo que sucedió hace 20 años. El corazón de Carmen se aceleró. ¿A qué se refiere, doña Pilar?, preguntó, invitándola a sentarse. Pilar se sentó, entrelazando las manos sobre su regazo. El día en que te expulsaron, yo estaba en la sala de profesores. Escuché a don Alfonso conversando con otro docente, Eduardo Fernández. Hablaban de ti, de cómo debían resolver el problema. Carmen sintió un nudo en el estómago. ¿Está insinuando que mi expulsión fue orquestada? Pilar asintió con pesar. Siempre tuve la sensación de que algo no encajaba. Eras una estudiante excepcional, Carmen, incapaz de cometer una falta como esa. Pero en ese entonces, el colegio estaba enfrentando dificultades financieras y yo era la alumna becada, interrumpió Carmen, sintiendo como todo empezaba a tener sentido. Así es. Sospecho que don Alfonso vio en tu situación una oportunidad para recortar gastos y al mismo tiempo contentar a algunas familias influyentes cuyos hijos competían contigo, explicó Pilar. Pero hay algo más, Carmen. Hace unos años, antes de que Eduardo se jubilara, lo vi retirando documentos del archivo. Parecía nervioso, como si estuviera haciendo algo que no debía. Carmen asimiló la información, su mente girando rápidamente. ¿Sabe dónde puedo localizar a Eduardo Fernández en este momento? Se retiró hace un par de años. Ahora reside en el barrio de Santa Cruz. Maneja una librería por allá, contestó Pilar, mientras sacaba un papel de su bolso. Aquí tienes su dirección. Ten cuidado, Carmen. Si mis intuiciones son correctas, hay personas influyentes involucradas en todo esto. Carmen tomó el papel, agradeciendo a su antigua maestra. Una vez que Pilar se fue, Carmen se quedó mirando por la ventana, contemplando el patio donde alguna vez jugó y soñó. La injusticia de su pasado seguía ardiendo en su interior, pero ahora estaba acompañada por una determinación renovada. Esa noche, en lugar de regresar a su apartamento, Carmen se dirigió al barrio de Santa Cruz. Las estrechas y adoquinadas calles, iluminadas por antiguas farolas, parecían esconder secretos en cada rincón. Finalmente, llegó a una pequeña librería que irradiaba calidez. Un letrero en la puerta indicaba «cerrado». Carmen estaba a punto de irse cuando notó movimiento en el interior. A través del cristal, vio a un hombre mayor organizando libros. Tomó aire profundamente y tocó la puerta. El hombre se acercó, entrecerrando los ojos para identificarla. Al reconocerla, su rostro perdió color de inmediato. Con manos temblorosas,
Abrió la puerta. Señor Fernández, dijo Carmen con determinación, creo que tenemos mucho de qué hablar. Eduardo Fernández la observó como si estuviera viendo a un espectro. De acuerdo, sigamos adelante. Pero antes, me di cuenta de que aún no has dado like a este vídeo. Esto es crucial para que YouTube siga recomendando nuestro contenido. Y de esa manera no te perderás ningún vídeo nuevo. Así que no olvides dejar tu like en este vídeo. Es totalmente gratis. Sigamos. Carmen Vega, después de tantos años. Supongo que este momento era inevitable, dijo con voz fatigada. Adelante, por favor. Es hora de que conozcas la verdad. Al cruzar el umbral de la librería, Carmen sintió que estaba a punto de desvelar un misterio que había marcado su vida durante 2 décadas. Lo que descubriera esa noche no solo podría alterar su futuro, sino también el del Colegio San Isidoro. El interior de la librería estaba impregnado del olor a papel envejecido y secretos ocultos durante años. Eduardo Fernández condujo a Carmen hacia la trastienda, un pequeño espacio repleto de libros y papeles desordenados. Con un gesto tembloroso, le indicó que se sentara en una silla desgastada mientras él se apoyaba en el borde de un viejo escritorio. Nunca imaginé que tendría que enfrentarme a esto, empezó Eduardo, pasándose una mano por su cabello canoso. Pero supongo que el pasado siempre termina por alcanzarnos. ¿No es así? Carmen lo observó con detenimiento, notando las arrugas de preocupación que marcaban su rostro. Señor Fernández, necesito saber qué ocurrió realmente el día de mi expulsión. ¿Por qué me acusaron de hacer trampa? Eduardo soltó un profundo suspiro. Todo empezó unos meses antes del concurso. El colegio atravesaba una situación financiera crítica. Don Alfonso estaba desesperado por obtener fondos de las familias más adineradas. ¿Y yo era un obstáculo?, preguntó Carmen, sintiendo como la rabia de hace 20 años volvía a resurgir. Eras más que un simple obstáculo, Carmen. Representabas una amenaza para el sistema que don Alfonso había instaurado, explicó Eduardo. Durante años, el colegio había estado beneficiando a los hijos de las familias más poderosas, notas infladas, premios manipulados. Pero tú, con tu inteligencia natural, estabas exponiendo todo ese esquema. Carmen se quedó sin aliento. Entonces, mi expulsión fue una maniobra calculada. Eduardo asintió en silencio. Don Alfonso vio la oportunidad perfecta para lograr 2 objetivos a la vez: deshacerse de la amenaza que representabas y garantizar el apoyo financiero de las familias cuyos hijos competían contigo. Pero, ¿cómo pudieron acusarme de hacer trampas sin pruebas?, preguntó Carmen, con la indignación clara en su voz. Eduardo bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Fui yo quien plantó las pruebas. Don Alfonso me presionó. Me amenazó con exponer algunos errores de mi pasado si no accedía a colaborar. El silencio que siguió fue abrumador. Carmen sintió como si el aire se volviera escaso. Su dolor y confusión se hicieron tangibles en ese instante. ¿Y los documentos?, preguntó finalmente. Doña Pilar mencionó que te vio sacando papeles del archivo. Eduardo asintió lentamente. Hace algunos años, me di cuenta de que no podías seguir viviendo con la culpa. Hice copias de todos los documentos que demostraban lo ocurrido, no solo en tu caso, sino también con otros estudiantes a lo largo de los años. Los escondí aquí, en la librería. Se levantó y se dirigió hacia una estantería. Tras mover algunos libros, sacó una carpeta repleta de papeles envejecidos. Aquí está todo, Carmen. Las pruebas de la corrupción en San Isidoro, incluida la injusticia de tu expulsión. Carmen tomó la carpeta con manos temblorosas. ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Por qué no habló antes? El miedo tiene una manera poderosa de silenciar a las personas, respondió Eduardo con amargura. Pero cuando supe que habías regresado, entendí que era el momento de enfrentar la verdad. Estoy dispuesto a testificar, Carmen, y a corregir mis errores. Carmen guardó silencio, asimilando toda la información. Su mente de abogada ya estaba planeando estrategias, pero su corazón, marcado por las heridas de la infancia, lidiaba con una mezcla de emociones encontradas. Señor Fernández, esto lo cambia todo, dijo finalmente. No solo mi caso, sino toda la demanda contra el colegio. Eduardo asintió con firmeza. Lo sé, y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Es momento de que San Isidoro se enfrente a su pasado. Mientras salía de la librería con la carpeta firmemente apretada bajo el brazo, Carmen sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros. La verdad, que había buscado durante tanto tiempo, finalmente estaba en sus manos, pero junto a ella venía una responsabilidad enorme. Mientras caminaba por las calles nocturnas de Sevilla,
Carmen comprendió que ahora tenía el poder de cambiar el destino del colegio, de llevar a cabo una justicia que no solo la afectaba a ella, sino a todos los que habían sufrido bajo ese sistema corrupto. La pregunta era cómo utilizaría ese poder y cuál sería el costo de obtener justicia. Con estas inquietudes resonando en su mente, Carmen se dirigió a su apartamento, consciente de que las decisiones que tomaría en los próximos días no solo marcarían su futuro, sino también el de muchos otros. La verdadera batalla, comprendió, estaba apenas comenzando. El amanecer sorprendió a Carmen sentada en su sofá, rodeada de papeles esparcidos por toda la mesa de centro. Había pasado la noche entera revisando los documentos que Eduardo Fernández le había entregado, y cada página revelaba una red de corrupción, aún más profunda de lo que había imaginado. Con una taza de café frío en la mano, Carmen se frotó los ojos cansados. La evidencia era abrumadora. No solo su expulsión había sido una injusticia, sino que el Colegio San Isidoro llevaba décadas favoreciendo a los hijos de familias influyentes, manipulando calificaciones y encubriendo casos de acoso. «Madre mía», murmuró para sí, «esto es mucho peor de lo que había pensado». El sonido de su móvil la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier Ruiz, el director actual. Reunión urgente a las 10. Novedades sobre la demanda. Carmen miró el reloj. Eran las 8:30. Tenía poco tiempo para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Se duchó rápidamente y se vistió con su traje más formal, como si se estuviera preparando para una batalla. Antes de salir, guardó cuidadosamente los documentos en su maletín, sintiendo el peso de la responsabilidad en cada paso. Al llegar al colegio, el ambiente estaba cargado de tensión. Carmen notó miradas nerviosas y susurros a su paso. En la sala de reuniones, encontró a Javier Ruiz junto a varios miembros del consejo escolar y a un hombre que no conocía. «Carmen, gracias por venir», dijo Ruiz, claramente nervioso. «Te presento a Alejandro, el representante de los demandantes». Alejandro, un hombre de unos 40 años con un traje impecable, le estrechó la mano a Carmen con firmeza. «Señora Vega, he oído mucho sobre usted». Carmen asintió, manteniendo un semblante neutral. «¿Qué noticias hay, señor Ruiz?» Ruiz carraspeó con nerviosismo. Los demandantes han incrementado sus exigencias. Ahora, además de solicitar indemnizaciones, exigen la renuncia total del consejo escolar y, bueno, mi dimisión. Un silencio pesado se apoderó de la sala. Carmen notó que todas las miradas se posaban sobre ella, esperando su respuesta. «Comprendo», dijo finalmente. «¿Cuál es nuestra postura?» En ese momento, Alejandro Montero tomó la palabra. «Señora Vega, antes de seguir adelante, me gustaría conversar con usted en privado. Creo que tenemos información que podría ser de su interés». Carmen dirigió su mirada a Ruiz, quien asintió con un gesto de resignación. «¿Pueden usar mi despacho?», dijo. Una vez a solas, Montero no perdió tiempo y fue al grano. «Señora Vega, estamos al tanto de su historia con San Isidoro. De hecho, su caso fue el punto de partida para nuestra investigación más profunda». Carmen mantuvo la calma exterior, aunque su mente estaba trabajando a toda velocidad. «¿Qué es lo que sugiere, señor Montero?», preguntó. «Únase a nosotros», respondió Montero con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Con su testimonio y su experiencia legal, podríamos no solo ganar la demanda, sino también destapar décadas de corrupción. Sería una victoria histórica y muy beneficiosa para todos los involucrados». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquí estaba la oportunidad de venganza que una parte de ella había deseado durante años. Podría destruir al colegio que la había humillado, limpiar su nombre y, además, obtener una compensación considerable. Pero entonces recordó a doña Pilar, a los estudiantes actuales que no eran responsables de los errores del pasado, y pensó en la posibilidad de transformar el sistema desde dentro. «Señor Montero», dijo finalmente, «agradezco su propuesta, pero necesito tiempo para reflexionar. Esta decisión tendrá un impacto en muchas vidas». Montero asintió, aunque Carmen percibió un rastro de frustración en su mirada. «Por supuesto, pero no demore demasiado. Esta oferta tiene un plazo limitado». Al salir del despacho, Carmen se encontró en un dilema moral. Por un lado, la atracción de una venganza rápida y contundente. Por el otro, la oportunidad de lograr una reforma profunda y duradera. Mientras recorría los pasillos del colegio, escuchando las risas y conversaciones de los estudiantes, Carmen comprendió que su elección no solo afectaría su propio destino, sino también el de toda la institución y de las generaciones que pasarían por ella. Con una gran carga sobre sus hombros, Carmen se dirigió a su oficina improvisada.
Tenía mucho que reflexionar y poco tiempo para hacerlo. El reloj avanzaba, y con cada segundo, el futuro del colegio San Isidoro se volvía más incierto. La luz del sol de la tarde se colaba a través de las ventanas de la pequeña oficina que Carmen había transformado en su refugio dentro del colegio. Sentada ante su escritorio, observaba los documentos dispersos frente a ella, cada uno simbolizando una pieza del complicado rompecabezas en que se había convertido este caso. Con un suspiro profundo, Carmen se recostó en su silla, cerrando los ojos por un instante. Las palabras de Alejandro Montero seguían resonando en su mente, tentándola con la posibilidad de una venganza tan dulce como lucrativa. Pero había algo que no cuadraba. ¿Por qué tanto interés en conseguir su colaboración? Estaba convencida de que había algo más oculto tras todo esto. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo, enderezándose en su silla. Para su sorpresa, la persona que entró era Lucía, su antigua mejor amiga del colegio. Aunque los años habían pasado, Carmen la reconoció al instante. «Lucía, ¿qué haces aquí?», exclamó Carmen, levantándose para recibirla. Lucía esbozó una sonrisa algo nerviosa. «Hola, Carmen. Ahora soy profesora aquí. Supe que habías regresado y sentí que necesitaba hablar contigo». Ambas mujeres tomaron asiento, con el peso de 20 años de silencio flotando entre ellas. «Carmen, lo siento de verdad», comenzó Lucía, con la voz entrecortada. «Siempre supe que no habías hecho nada malo, pero tuve miedo de decir algo. Mi padre formaba parte del consejo escolar y me advirtió que no me metiera en el asunto». Carmen experimentó una mezcla de sentimientos, dolor por la traición de años atrás, pero también una extraña sensación de alivio al finalmente escuchar la verdad. «¿Por qué me lo dices ahora, Lucía?», preguntó Carmen, esforzándose por mantener la calma en su voz. Lucía tomó aire profundamente antes de responder. «Porque he visto cómo Montero y su grupo han estado manipulando a antiguos alumnos para que se sumen a la demanda. No se trata solo de buscar justicia, Carmen. Hay intereses inmobiliarios en juego. Quieren que el colegio cierre para adquirir el terreno». La revelación impactó a Carmen como un jarro de agua fría. De pronto, todo comenzó a tener sentido. «Gracias por contármelo, Lucía», dijo, mientras su mente se aceleraba. «Has demostrado mucho valor al venir». Después de la partida de Lucía, Carmen se quedó inmersa en una profunda reflexión. Aunque la tentación de vengarse seguía presente, ahora comprendía toda la situación con mayor claridad. Esto no se trataba únicamente de su propia historia. Representaba una oportunidad para lograr un cambio significativo, para corregir los errores del pasado sin comprometer el futuro de las generaciones venideras. Con una renovada determinación, Carmen tomó su teléfono y marcó un número. «Señor Ruiz», dijo cuando el director atendió la llamada, «necesito una reunión con todo el consejo escolar. Es momento de que todo salga a la luz». Esa misma noche, en una reunión tensa y a puerta cerrada, Carmen expuso todas las pruebas, los documentos proporcionados por Eduardo, el testimonio de Lucía y las verdaderas motivaciones detrás de la demanda. «Señores», finalizó Carmen, recorriendo con la mirada a cada uno de los integrantes del consejo, «estamos ante dos caminos. Podemos continuar ocultando los errores del pasado y arriesgarnos a perderlo todo, o podemos confrontar la realidad, implementar las reformas necesarias y rescatar no solo al colegio, sino también su misión fundamental, educar y proteger a nuestros estudiantes». El silencio que siguió fue abrumador. Finalmente, Javier Ruiz se levantó de su asiento. «Carmen tiene razón», afirmó con determinación, «es momento de un cambio auténtico. Sugiero que establezcamos un comité de reforma encabezado por Carmen para revisar y renovar nuestras políticas y prácticas». Uno a uno, los miembros del consejo asintieron, algunos con cierta resignación, otros mostrando un claro alivio. Al finalizar la reunión, ya caída la noche, Carmen se detuvo en el patio del colegio. Miró hacia las estrellas, recordando a la niña que, desde estas mismas aulas, soñó con transformar el mundo. «Lo conseguí», murmuró para sí misma, con una mezcla de orgullo y melancolía en su voz. No de la forma en que lo había imaginado, pero lo conseguí. Con determinación, Carmen se dirigió hacia la salida, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La batalla legal aún estaba por delante, y la labor de transformar el colegio sería ardua. Sin embargo, por primera vez en 2 décadas, sentía que estaba en el lugar correcto, haciendo lo que siempre había estado destinada a hacer, luchar por la justicia y la educación, no solo para ella, sino para todos. Los días que siguieron estuvieron llenos de intensa actividad. Carmen, ahora al mando del comité de reforma,
se dedicó a la ardua labor de destapar años de mala gestión y decisiones dudosas. La oficina que alguna vez fue de don Alfonso se transformó en su centro de operaciones, con las paredes repletas de organigramas y cronogramas detallados. Una mañana, mientras Carmen examinaba antiguos archivos, Javier Ruiz entró con una expresión de preocupación en su rostro. «Carmen, tenemos un inconveniente», dijo Javier al cerrar la puerta detrás de él. «Montero ha filtrado parte de la información a la prensa. Los titulares están en todas partes». Carmen encendió el ordenador rápidamente y, en efecto, los principales periódicos de Sevilla exhibían titulares sensacionalistas. «Escándalo en San Isidoro, décadas de corrupción salen a la luz. Exalumna prodigio encabeza la investigación interna». «Era cuestión de tiempo», murmuró Carmen, mientras se frotaba las sienes. «Están intentando intimidarnos». «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó Ruiz, evidentemente inquieto. Carmen se puso de pie, con una firme determinación reflejada en su mirada. «Haremos lo que debimos haber hecho hace 20 años, contar la verdad». Esa misma tarde, Carmen organizó una conferencia de prensa en el auditorio del colegio. La sala estaba repleta de periodistas, padres y exalumnos, todos expectantes por lo que iba a anunciar. Con determinación, Carmen subió al estrado. El murmullo de la multitud se desvaneció en cuanto empezó a hablar. «Buenas tardes. Soy Carmen Vega, y hace años fui expulsada de este colegio de manera injusta», comenzó, con una voz firme y decidida. «Hoy no estoy aquí para buscar revancha, sino para iniciar un camino de reconciliación y cambio». Durante la siguiente hora, Carmen habló abiertamente sobre los errores del pasado, desde su propia expulsión hasta las prácticas dudosas que habían afectado la administración del colegio. Sin embargo, también compartió un mensaje de esperanza, subrayando la oportunidad de crear algo mejor. «Es cierto que el Colegio San Isidoro ha cometido errores», concluyó, «pero también ha sido un lugar de formación para generaciones de estudiantes brillantes y maestros comprometidos. No dejaremos que los fallos del pasado arruinen el futuro de esta institución. Desde hoy, nos comprometemos a ser completamente transparentes y a llevar a cabo reformas que aseguren igualdad de oportunidades para todos los estudiantes». El silencio que siguió se rompió con un aplauso tímido, que rápidamente se transformó en una ovación. Desde la multitud, Carmen distinguió rostros emocionados, algunos con lágrimas. Después de la conferencia de prensa, mientras Carmen guardaba sus notas, una mujer mayor se acercó a ella. «Soy Isabel Moreno, la madre de Lucía», se presentó. «Quería agradecerte por lo que estás haciendo. Mi esposo, él fue parte del problema durante años, pero lo que has dicho hoy ha abierto los ojos a muchos». Carmen apretó la mano de Isabel, visiblemente emocionada. «Gracias, señora Moreno. Esto es solo el inicio». Esa noche, mientras Carmen recorría las calles de Sevilla, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de aliento de antiguos compañeros, llamadas de periodistas en busca de más detalles, e incluso algunas amenazas encubiertas de aquellos cuyos intereses estaban en peligro. Al llegar a su apartamento, se encontró con Lucía esperándola en la entrada. «Vi la rueda de prensa», dijo Lucía mientras abrazaba a Carmen. «¿Cómo te sientes?». Carmen sonrió, experimentando un verdadero alivio, como si finalmente hubiera encontrado su lugar. Mientras ambas amigas entraban al apartamento, Carmen sabía que la batalla aún no había terminado. Montero y sus asociados no cederían fácilmente, y la tarea de reformar el colegio sería ardua y desafiante. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en la dirección correcta. El Colegio San Isidoro estaba a punto de iniciar una nueva etapa, y Carmen Vega, la joven prodigio que una vez fue injustamente expulsada, sería quien encabezaría el camino hacia un futuro más justo y prometedor. Las semanas que siguieron a la rueda de prensa fueron un verdadero torbellino. Carmen se encontraba constantemente ocupada, alternando entre reuniones con el comité de reforma, entrevistas con exalumnos y profesores, y largas noches revisando papeles. El Colegio San Isidoro se había convertido en el foco de un debate nacional sobre la educación y la ética en las instituciones privadas. Una tarde, mientras Carmen trabajaba en su oficina provisional en el colegio, recibió una visita inesperada. Eduardo Fernández, el exprofesor que le había entregado los documentos clave. «Carmen», dijo con voz entrecortada, «necesito hablar contigo. Es algo urgente». La preocupación en la mirada de Eduardo hizo que Carmen se tensara al instante. «¿Qué sucede, don Eduardo?». El hombre se dejó caer en una silla, claramente nervioso. «He recibido amenazas. Alguien descubrió que fui yo quien entregó los documentos. Temo por mi vida y la de mi familia».
Un escalofrío recorrió a Carmen al escuchar esas palabras. Sabía que se enfrentaban a intereses muy poderosos, pero no imaginaba que llegarían a tales extremos. Don Eduardo, le aseguro que haremos todo lo posible por protegerlo. Su testimonio es fundamental para nuestro caso, respondió Carmen, esforzándose por mantener la serenidad. Esa noche, Carmen organizó de inmediato una reunión de emergencia con Javier Ruiz y los miembros principales del Comité de Reforma. Les puso al tanto de lo que estaba sucediendo con Eduardo y les presentó un plan de acción. Debemos tomar la delantera frente a Montero y su grupo, explicó Carmen. Sugiero que divulguemos toda la información que hemos recopilado, incluyendo el testimonio de don Eduardo. Si somos nosotros quienes lo sacamos a la luz primero, neutralizaremos su capacidad de usarlo en nuestra contra. Un silencio cargado de tensión invadió la sala. Finalmente, Javier Ruiz rompió el silencio. Es un movimiento arriesgado, Carmen. Podríamos estar abriendo la puerta a una avalancha de demandas contra el colegio. Carmen asintió, consciente de la magnitud del desafío. Lo entiendo, pero es el costo que debemos asumir si queremos ser transparentes y darle al colegio la oportunidad de un verdadero renacimiento. Tras largas horas de discusión, el comité finalmente alcanzó un consenso. Darían a conocer toda la información, pero lo harían junto con un plan detallado de compensación para las víctimas y una propuesta para reformar a fondo el sistema educativo. Los días posteriores fueron de intensa actividad. Carmen se dedicó sin descanso a colaborar con un equipo de abogados y especialistas en educación para redactar el comunicado y delinear el plan de acción. Paralelamente, tomó medidas para garantizar la seguridad de Eduardo y su familia. Llegó el día de hacer pública la información. Carmen, acompañada por Javier Ruiz y los integrantes del comité, se presentó ante una sala abarrotada de periodistas, representantes gubernamentales y figuras de la comunidad educativa. Hoy, empezó Carmen, con voz firme aunque con un nudo en la garganta, el Colegio San Isidoro toma un paso decisivo hacia la transparencia y la rendición de cuentas. Durante las siguientes 2 horas, Carmen y su equipo desglosaron minuciosamente los errores cometidos en el pasado, las acciones que estaban implementando para corregirlos, y su visión de futuro. Presentaron un plan de indemnización para los perjudicados, junto con una serie de reformas destinadas no solo a transformar San Isidoro, sino a convertirse en un modelo para otras instituciones educativas. La reacción fue inmediata y contundente. Los titulares de los periódicos del día siguiente variaban desde San Isidoro, de la vergüenza al ejemplo, hasta revolución en la educación privada. Mientras Carmen revisaba los periódicos en su apartamento esa mañana, recibió una llamada de Lucía. Carmen, ¿te has enterado? Montero ha retirado la demanda. Afirma que, dado nuestro nivel de transparencia y el plan de acción que hemos presentado, no tienen fundamentos para seguir adelante. Carmen experimentó una mezcla de alivio y precaución. Es una buena noticia, Lucía, pero esto es solo el comienzo. Y tenía razón. Los meses que siguieron fueron de arduo trabajo. Carmen encabezó la puesta en marcha de las reformas, enfrentando tanto resistencias internas como externas. Hubo momentos difíciles, días en los que Carmen se preguntaba si había hecho lo correcto. Sin embargo, cada vez que recorría los pasillos del colegio y veía a los estudiantes, algunos de los cuales ahora la saludaban con respeto y admiración, confirmaba que estaba siguiendo el camino adecuado. Una tarde, mientras observaba a un grupo de niños jugando en el patio, Javier Ruiz se le acercó. Carmen, dijo con una sonrisa fatigada pero llena de satisfacción, el Ministerio de Educación quiere que presentemos nuestro modelo de reforma en una conferencia nacional el próximo mes. Creen que podríamos estar estableciendo las bases para una nueva era en la educación en España. Carmen asintió, con una mezcla de orgullo y humildad en su expresión. Lo haremos, Javier, juntos. Mientras el sol se ocultaba sobre Sevilla, Carmen reflexionó sobre el asombroso recorrido que había hecho, de ser la niña prodigio injustamente expulsada a convertirse en la líder de una revolución educativa. El camino no había sido fácil, pero cada paso la había guiado hasta este punto. El Colegio San Isidoro, que una vez representó la mayor injusticia de su vida, ahora era el escenario de su victoria más significativa. Aunque sabía que aún enfrentaría más desafíos, Carmen Vega se sentía preparada para afrontarlos, con la verdad y la justicia como sus mejores aliadas. Habían pasado 5 años desde que Carmen Vega volvió al Colegio San Isidoro. El sol de la tarde iluminaba el patio principal, donde una multitud se había reunido para una ocasión especial. Las paredes estaban adornadas con pancartas coloridas, y el ambiente estaba impregnado de orgullo y anticipación. Carmen, ahora directora del colegio, se acercó al podio frente al edificio principal. Su cabello,
con algunas canas que habían aparecido con el tiempo, brillaba bajo el sol sevillano. A su lado, se encontraban Javier Ruiz, quien ahora era asesor educativo del gobierno regional, y Lucía, la jefa del departamento de orientación del colegio. «Bienvenidos a todos», comenzó Carmen, con una voz que resonaba firme y clara. «Hoy celebramos no solo el 150 aniversario del Colegio San Isidoro, sino también 5 años de nuestra transformación educativa». La audiencia, compuesta por estudiantes, padres, docentes y autoridades, escuchaba atentamente. Carmen reconoció algunos rostros conocidos entre la multitud: Eduardo Fernández, ahora retirado pero aún participando activamente en el consejo asesor del colegio; la señora Moreno, madre de Lucía, quien lideraba un grupo de padres voluntarios; e incluso algunos de sus antiguos compañeros de clase, que habían venido para presenciar esta evolución. «Hace 5 años», prosiguió Carmen, «nos vimos ante una crisis que puso en peligro todo lo que este colegio simbolizaba. Pero, en lugar de escapar de nuestros errores, elegimos enfrentarlos y aprender de ellos». Carmen continuó describiendo los logros alcanzados en estos últimos años: la implementación de un sistema de becas que aseguraba la diversidad socioeconómica entre los estudiantes, la introducción de programas innovadores de mentoría estudiantil, y el compromiso con una transparencia total en todos los procesos administrativos y educativos. «Pero nuestro mayor éxito», añadió Carmen con una sonrisa, «ha sido construir una comunidad en la que cada estudiante, sin importar su origen o circunstancias, tiene la posibilidad de destacar». En ese instante, un grupo de alumnos subió al escenario. Entre ellos se encontraba María, una joven de origen inmigrante que había llegado al colegio 3 años antes sin hablar español y que ahora se había convertido en una de las mejores estudiantes de su curso. «Gracias al Colegio San Isidoro y a la visión de la directora Vega», expresó María con emoción en su voz, «he encontrado mi pasión por la ciencia y he obtenido una beca para estudiar en la universidad el próximo año». El patio se llenó de aplausos. Carmen sintió sus ojos humedecerse, recordando a la niña que alguna vez fue, soñando con transformar el mundo desde esas mismas aulas. Después de la ceremonia, mientras Carmen recorría los pasillos del colegio, sus ojos se posaron en una fotografía enmarcada en la pared. En ella, aparecía ella misma a los 12 años, el día antes de su expulsión, sosteniendo con orgullo un trofeo de ciencias. Al lado, había otra imagen más reciente: Carmen rodeada de un grupo diverso de estudiantes, todos sonriendo para la cámara. «Menuda transformación, ¿verdad?», dijo una voz a sus espaldas. Era Javier Ruiz. «Carmen Asensio. Conmovida. De ser la niña expulsada a convertirme en la directora que transformó el sistema. ¿Quién lo hubiera pensado?». «Tú lo pensaste, Carmen», respondió Javier con una sonrisa, «y lo convertiste en realidad». Esa noche, mientras Carmen se disponía a irse a casa, un correo electrónico la sorprendió por completo. Provenía del Ministerio de Educación. El modelo de San Isidoro sería adoptado a nivel nacional como parte de una reforma educativa integral. Con lágrimas de alegría en los ojos, Carmen contempló desde la ventana de su oficina las luces de Sevilla brillando a lo lejos. Reflexionó sobre todos esos niños que, como ella en su momento, soñaban con un futuro más prometedor. Ahora, gracias a su lucha y dedicación, esos sueños tendrían una oportunidad real de hacerse realidad. El Colegio San Isidoro, que en su momento representó una gran injusticia en su vida, se había transformado en un emblema de esperanza y cambio. Carmen Vega, la niña prodigio que había sido expulsada de manera injusta, había regresado no solo para reivindicarse, sino para reformar el sistema educativo de toda España. Al cerrar la puerta de su oficina, Carmen sonrió. Su camino había sido largo y lleno de desafíos, pero cada paso, cada dificultad, la había conducido hasta este punto. Y aunque era consciente de que aún quedaba mucho por hacer, estaba preparada para enfrentar cualquier reto que el futuro le presentara, porque ahora sabía que, con determinación, pasión y un firme sentido de la justicia, incluso los sueños más inalcanzables podían volverse realidad. Muchas gracias por haber escuchado esta conmovedora historia. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Historias Destacadas para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto.